Las historias más impactantes suelen ocurrir cuando menos las esperamos. En el corazón de un conflicto, cada segundo puede cambiarlo todo. Desde el momento en que las primeras tropas pisan un territorio desconocido, hasta los inesperados giros que transforman una misión sencilla en una lucha desesperada, cada detalle cuenta. Hoy viajamos por esos momentos decisivos donde la estrategia se enfrenta a la realidad del terreno. No se trata solo de victorias o derrotas, sino de cómo cada paso y cada decisión dejan una huella imborrable en la historia. Número 1. Operaciones terrestres en Gaza. La primera escena nos sitúa en un contexto tenso, donde Israel decide iniciar una operación terrestre en Gaza con el objetivo de desmantelar a las fuerzas de Hamás. Este conflicto no es para nada sencillo, ya que se extiende a lo largo de 7 meses. Durante este tiempo, las fuerzas israelíes enfrentan un escenario que no esperaban. A lo largo de los combates, los soldados israelíes buscan neutralizar la presencia de Hamás, quienes, en lugar de ser derrotados rápidamente, reaparecen en diferentes partes de Gaza como si estuvieran jugando a un juego estratégico. El tiempo pasa y los avances no son tan claros como los comandantes de Israel esperaban. Cada día en Gaza trae nuevos desafíos. Los túneles subterráneos y los escondites bien preparados por las fuerzas de Hamás complican enormemente las operaciones israelíes. Los soldados avanzan casa por casa, con tácticas de combate que requieren extrema cautela para evitar caer en emboscadas. Gaza se convierte en un terreno hostil, lleno de sorpresas y dificultades logísticas. Además, el clima y la geografía juegan un papel importante, con las calles angostas y densamente pobladas, creando un escenario perfecto para la guerra urbana. A pesar de que el ejército israelí tiene superioridad tecnológica, Hamás utiliza el terreno a su favor, lo que convierte cada metro avanzado en una victoria costosa. El paso de los días no alivia la tensión. Los soldados israelíes deben enfrentar no solo a un enemigo bien organizado, sino también el desgaste físico y mental de un combate prolongado. Con cada operación, Israel espera reducir las capacidades de Hamás, pero estos se repliegan estratégicamente, lo que dificulta la obtención de una victoria clara. Gaza, como un tablero de ajedrez, se convierte en un lugar donde cada movimiento puede definir el destino de la ofensiva. Sin embargo, tras 7 meses de operación, la situación sigue siendo incierta, y lo que parecía una operación rápida se convierte en una lucha de resistencia y desgaste. El conflicto terrestre revela la complejidad de la guerra en Gaza. Hamás no es un enemigo que se rinde fácilmente, y cada combate en los barrios densamente poblados expone a los soldados israelíes a ataques sorpresa. Israel, a pesar de su tecnología avanzada, encuentra un terreno lleno de trampas y desafíos tácticos. Las bajas comienzan a acumularse y la moral de las tropas se pone a prueba con cada día que pasa sin una victoria definitiva. Número 2. Batallas en el norte y sur de Gaza. Después de varios meses de combate, las fuerzas israelíes dirigen su atención tanto al norte como al sur de Gaza. En diciembre, el ejército de Israel lucha en 2 frentes, el norte de Gaza y la ciudad de Han Yunis en el sur. Este mes resulta ser el más sangriento, con una alta cantidad de bajas en las filas israelíes. La batalla en el norte de Gaza es especialmente feroz, con enfrentamientos constantes en áreas urbanas densamente pobladas, donde los soldados israelíes deben luchar por cada edificio y cada calle. El combate en Han Yunis, al sur, no es menos intenso. Las tropas israelíes se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de Hamás, que utiliza túneles subterráneos y posiciones defensivas ocultas para emboscar a las fuerzas israelíes. Los soldados avanzan, pero cada metro ganado se paga con sangre, ya que las tácticas de guerrilla de Hamás se vuelven más efectivas en el terreno urbano. Gaza se convierte en una trampa mortal donde cada paso debe ser cuidadosamente planificado. La batalla se extiende durante semanas, y aunque las fuerzas israelíes logran avances, la resistencia en ambas zonas de combate es feroz. En Han Yunis, las fuerzas israelíes luchan por ganar control de puntos estratégicos, pero la complejidad del terreno y las tácticas de Hamás complican la operación. A finales de diciembre, con la llegada de refuerzos,
Algunos soldados israelíes son liberados del servicio, lo que lleva a un breve respiro para las tropas agotadas. Número 3. Alto el fuego y retirada parcial. A finales de diciembre, después de meses de intensos combates, algunas brigadas de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, son liberadas, regresando a sus hogares. Este movimiento genera una sensación en el aire de que la victoria está al alcance de la mano. Las familias esperan el regreso de sus seres queridos y los medios de comunicación comienzan a hablar de una posible resolución cercana. Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar. Las operaciones terrestres en Gaza han dejado una marca profunda en ambos bandos, y la retirada de las tropas israelíes del norte de Gaza en enero deja una sensación de incomodidad. La retirada no es vista como un movimiento triunfal, sino más bien como una decisión estratégica necesaria. Las FDI han estado luchando en condiciones extremadamente difíciles, y la falta de personal para mantener el control de las áreas conquistadas ha obligado a replantear la estrategia. El enemigo sigue presente, y Hamás, lejos de estar completamente derrotado, ha logrado mantener su resistencia en varias partes de Gaza. Mientras tanto, en las calles de Israel, la población se pregunta si realmente se está ganando la guerra o si las decisiones militares están llevando a un punto muerto. Durante los primeros días de enero, las tropas israelíes se ven obligadas a realizar una retirada táctica del norte de Gaza, un área donde los combates han sido particularmente duros. Esta retirada no es una rendición, pero tampoco es vista como una victoria. Los soldados que regresan lo hacen con la marca del combate en sus rostros y la incertidumbre de lo que vendrá a continuación. Gaza no ha sido pacificada y el enemigo sigue escondido, esperando la próxima oportunidad para atacar. Mientras tanto, los analistas militares especulan sobre el futuro del conflicto. Algunos sugieren que esta retirada parcial es parte de una estrategia más amplia para concentrar los esfuerzos en otras áreas, mientras que otros ven en este movimiento un signo de agotamiento. En las calles de Gaza, la situación es tensa. La población civil se encuentra atrapada en medio del fuego cruzado, y aunque el alto el fuego ha reducido momentáneamente los enfrentamientos, nadie cree que la paz esté cerca. Número 4. Preparativos para la batalla en Rafah. Febrero marca un punto de inflexión en las operaciones militares en Gaza. Tras meses de combate en el norte y el sur, las fuerzas de defensa de Israel comienzan a planificar una nueva ofensiva, esta vez dirigida a la ciudad de Rafah, la más meridional de la Franja de Gaza. Esta ciudad ha sido un bastión de Hamás y otras fuerzas armadas, lo que la convierte en un objetivo prioritario para Israel. Sin embargo, los planes de ataque no se desarrollan con la velocidad esperada. Entre el 10 de marzo y el 9 de abril, el Ramadán trae una pausa en las grandes operaciones militares, lo que ralentiza el avance de las FDI. Durante este tiempo, las fuerzas israelíes se preparan meticulosamente para lo que muchos ven como la batalla decisiva en Rafah. La ciudad, situada en la frontera con Egipto, ha sido un punto crítico en el contrabando de armas y el movimiento de militantes, lo que la convierte en una fortaleza difícil de asediar. Los túneles subterráneos, una vez más, representan un desafío importante para las tropas israelíes, que deben encontrar maneras de neutralizar estas rutas sin exponerse a grandes pérdidas. A pesar de la pausa en las operaciones, los combates no cesan completamente. En algunas áreas de Gaza, las fuerzas israelíes mantienen escaramuzas menores con las fuerzas de Hamás, que continúan atacando de forma esporádica. Los soldados israelíes aprovechan este tiempo para reforzar sus líneas, reorganizar su equipo y prepararse para lo que muchos consideran la etapa más difícil de la campaña. Los altos mandos israelíes saben que Rafah no será una batalla fácil y los preparativos se realizan con el máximo cuidado. A medida que se acerca abril, la tensión aumenta tanto en Israel como en Gaza. La batalla de Rafah no solo se verá como un punto decisivo militarmente, sino también políticamente. Los líderes israelíes, conscientes de la presión internacional, saben que el éxito en Rafah podría cambiar el curso de la guerra,
Sin embargo, también están conscientes de los riesgos. Una ofensiva mal calculada podría resultar en una gran cantidad de bajas, lo que afectaría la moral tanto del ejército como de la población israelí. Número 5. Ofensiva en Jabalia, mayo. Mayo trae consigo una nueva ofensiva israelí, esta vez centrada en el barrio de Jabalia, ubicado en el norte de Gaza. Esta ofensiva marca un cambio en la estrategia de las FDI, que deciden lanzar un ataque a gran escala tras varias semanas de operaciones más pequeñas y esporádicas. El barrio de Jabalia es conocido por ser uno de los bastiones más fuertes de Hamás, y su captura se presenta como una prioridad estratégica para Israel. La ofensiva, que dura 3 semanas, es una de las más intensas desde el inicio del conflicto. Jabalia, con su denso entramado urbano y sus estrechas calles, ofrece un terreno perfecto para la guerra urbana. Hamás, consciente de la importancia estratégica del barrio, ha fortificado la zona, utilizando edificios como puntos de resistencia y túneles subterráneos para moverse sin ser detectados. Para las fuerzas israelíes, cada calle se convierte en un desafío donde el enemigo puede estar oculto en cualquier lugar, esperando para atacar. Los enfrentamientos se intensifican a medida que las tropas israelíes avanzan, encontrando una feroz resistencia. Las bajas en las filas israelíes comienzan a aumentar a medida que la ofensiva avanza. El terreno urbano y la resistencia bien organizada de Hamás hacen que cada metro ganado sea costoso. Sin embargo, las FDI no retroceden. La captura de Jabalia es vista como un paso crucial para debilitar la estructura militar de Hamás en el norte de Gaza, y las tropas israelíes continúan su avance a pesar de las dificultades. A medida que las semanas avanzan, la batalla por Jabalia se convierte en uno de los combates más duros de toda la campaña en Gaza. Las fuerzas israelíes enfrentan no solo a combatientes bien entrenados, sino también a la complejidad de una guerra urbana, donde el enemigo puede aparecer en cualquier momento. Las calles del barrio, llenas de escombros y edificios derrumbados, se convierten en un campo de batalla donde cada paso puede ser el último. Número 6. Explosiones y emboscadas en enero. El 22 de enero marca un día trágico para las fuerzas de defensa de Israel. Una emboscada planeada meticulosamente por Hamás cobra la vida de 24 soldados israelíes. La emboscada tiene lugar en un área de Gaza donde las fuerzas israelíes habían estado operando durante semanas. Los militantes de Hamás, utilizando túneles subterráneos y ocultándose en edificios destruidos, logran preparar una trampa letal. Las explosiones, causadas por granadas de proyectiles, destruyen varios edificios en los que las tropas israelíes se encontraban, dejándolos atrapados bajo los escombros. La tragedia afecta particularmente a la 261ª Brigada de Reservistas, una unidad que había sido crucial en las operaciones hasta ese momento. Los soldados, sorprendidos por la explosión, se encuentran en una situación desesperada. Mientras algunos intentan escapar de los edificios colapsados, otros quedan atrapados, lo que complica los esfuerzos de rescate. Las fuerzas israelíes reaccionan rápidamente, enviando refuerzos y equipos de rescate, pero el daño ya está hecho. El ataque bien coordinado por parte de Hamás demuestra su capacidad para realizar operaciones complejas, incluso bajo presión. Los efectos de esta emboscada no solo son devastadores a nivel militar, sino también a nivel emocional. Las imágenes de los escombros y los soldados atrapados debajo de los restos de los edificios circulan rápidamente por los medios, generando un sentimiento de impotencia y dolor entre la población israelí. La pérdida de 24 vidas en un solo día recuerda lo impredecible y brutal que puede ser la guerra en Gaza. Este ataque no solo representa un golpe a las fuerzas militares, sino también una herida profunda en la moral de las tropas y la sociedad. Las lecciones de esta emboscada son claras. Hamás ha demostrado que es capaz de organizar emboscadas mortales, utilizando las características del entorno urbano a su favor. Los túneles subterráneos, que permiten a los militantes moverse sin ser detectados, y las trampas explosivas colocadas en edificios derrumbados convierten cada operación israelí en un reto.
Para las fuerzas de defensa de Israel, esta emboscada es un recordatorio brutal de que, aunque tienen la ventaja tecnológica, el terreno urbano y las tácticas de Hamás representan un obstáculo formidable. La emboscada también genera un replanteamiento en las tácticas militares de Israel. Los comandantes deben encontrar nuevas formas de lidiar con el complejo entorno de Gaza, donde el enemigo puede estar en cualquier lugar y cada movimiento conlleva un riesgo. Se revisan los procedimientos de seguridad y se refuerzan las precauciones para minimizar las bajas en futuras operaciones. Sin embargo, la emboscada del 22 de enero sigue siendo uno de los eventos más oscuros de la campaña, un recordatorio constante de los sacrificios y peligros que enfrentan las tropas en Gaza. Número 7. Dependencia de los reservistas. La prolongación del conflicto en Gaza hace que Israel dependa cada vez más de sus reservistas. A medida que las operaciones continúan, las fuerzas de defensa de Israel se ven obligadas a recurrir a sus tropas de reserva para reforzar sus líneas y cubrir las bajas que han sufrido. Esta situación no es nueva en la historia militar israelí, pero el conflicto prolongado en Gaza revela la importancia crucial de estos ciudadanos soldados en la defensa del país. Los reservistas israelíes, muchos de los cuales han sido llamados repetidamente a lo largo del conflicto, juegan un papel vital en mantener la efectividad del ejército. A menudo son veteranos que han dejado atrás sus trabajos y familias para servir una vez más en el frente. Un ejemplo claro es el de la 401ª Brigada Blindada, donde varios reservistas se reincorporan para asumir el mando de unidades y liderar a las tropas en los combates más intensos. A pesar de los años fuera del servicio activo, estos soldados muestran una notable capacidad de adaptación y compromiso con su deber. Sin embargo, la dependencia de los reservistas también plantea varios desafíos. Muchos de estos soldados no están preparados para las largas campañas y el desgaste físico y emocional que conlleva un conflicto de esta magnitud. La fatiga, el estrés y la incertidumbre se convierten en constantes compañeras de los reservistas, quienes deben equilibrar sus responsabilidades en el frente con las preocupaciones sobre sus vidas civiles. La moral comienza a ser un factor clave en este punto del conflicto, ya que los reservistas luchan no solo contra el enemigo, sino también contra el agotamiento. A medida que el conflicto avanza, el gobierno israelí debe enfrentarse a la difícil tarea de mantener un equilibrio entre las necesidades militares y las expectativas de los reservistas. La sociedad israelí, que en su mayoría apoya la movilización de los reservistas, comienza a expresar su preocupación por el impacto que este prolongado conflicto está teniendo en la fuerza laboral y en las familias. Aunque los reservistas están comprometidos con la defensa de su país, muchos se preguntan cuánto tiempo más podrán soportar el peso de la guerra sin que afecte su vida diaria y su bienestar emocional. Número 8. Errores fatales y bajas por fuego amigo. A lo largo del conflicto en Gaza, los combates urbanos no solo son peligrosos por los ataques enemigos, sino también por los errores humanos que, en ocasiones, resultan en muertes trágicas por fuego amigo. Las fuerzas de defensa de Israel, que operan en un terreno denso y hostil, deben enfrentarse a la realidad de que no todas las bajas son causadas por el enemigo. Aproximadamente el 15% de las muertes israelíes durante el conflicto en Gaza son el resultado de accidentes o incidentes de fuego amigo, lo que añade una capa de dolor y confusión a la guerra. Uno de los casos más impactantes ocurre durante una operación nocturna en la que un grupo de soldados israelíes sufre un accidente al perder el control de su vehículo militar. La oscuridad y las difíciles condiciones del terreno contribuyen a la tragedia, y varios soldados pierden la vida. Estos accidentes, aunque esperados en cualquier conflicto, son particularmente dolorosos para un ejército tan avanzado tecnológicamente como el israelí, donde la precisión y la planificación cuidadosa son esenciales para evitar pérdidas innecesarias. El fuego amigo, por su parte, es una causa constante de preocupación en cualquier conflicto. En Gaza, donde las operaciones a menudo se desarrollan en entornos urbanos muy cercanos y caóticos,
La línea entre amigo y enemigo se difumina fácilmente. En un incidente notable, una unidad israelí, confundida por el intenso fuego cruzado, ataca por error a otra unidad israelí, causando la muerte de varios soldados. Estos errores, aunque no intencionados, tienen un impacto devastador en la moral de las tropas y en la percepción pública del conflicto. Las fuerzas de defensa de Israel son conscientes de estos problemas y trabajan constantemente para minimizarlos. Se implementan medidas adicionales de seguridad y se mejora la comunicación entre las unidades para evitar malentendidos. No obstante, la guerra en Gaza presenta desafíos únicos que dificultan la eliminación completa de este tipo de incidentes. Los túneles, las emboscadas y la proximidad constante del enemigo hacen que cada operación sea extremadamente arriesgada y el margen de error es pequeño. Número 9. Comparación con conflictos históricos. El conflicto en Gaza no puede entenderse completamente sin compararlo con otros enfrentamientos militares recientes. Un ejemplo clave es la guerra de Irak, donde las tropas estadounidenses enfrentaron desafíos similares en términos de guerra urbana y lucha contra insurgencias. La comparación entre las bajas israelíes en Gaza y las bajas de las fuerzas de la coalición en Irak ofrece una perspectiva interesante sobre las dificultades de este tipo de conflictos. En ambos casos, las fuerzas militares se enfrentan a un enemigo que se mezcla con la población civil y utiliza tácticas no convencionales, lo que aumenta considerablemente la complejidad de las operaciones. En Gaza, las fuerzas de defensa de Israel han sufrido alrededor de 300 muertos y casi 2.000 heridos desde el inicio de las operaciones terrestres. Esta proporción, que se traduce en aproximadamente 6 soldados heridos por cada baja mortal, es comparable a la que las fuerzas estadounidenses enfrentaron en Irak, donde la proporción era de 7 heridos por cada soldado muerto. Esta similitud destaca lo difícil que es la guerra urbana, incluso para ejércitos bien equipados y entrenados. Tanto en Gaza como en Irak, el enemigo utiliza el terreno a su favor, escondiéndose en túneles, edificios y áreas densamente pobladas, lo que hace que cada operación sea extremadamente costosa en términos de bajas. Una de las lecciones clave que se puede aprender de Irak es la importancia de la logística y la capacidad de mantener el control de las áreas capturadas. En Irak, las fuerzas estadounidenses enfrentaron enormes dificultades para mantener la seguridad en las ciudades que habían tomado, ya que los insurgentes se reorganizaban rápidamente y lanzaban ataques sorpresa. Algo similar ocurre en Gaza, donde Hamás, a pesar de las grandes pérdidas, sigue siendo una amenaza constante para las fuerzas israelíes. Los militantes palestinos se retiran estratégicamente y reaparecen en nuevas ubicaciones, obligando a las FDI a luchar por el mismo terreno una y otra vez. Otro aspecto relevante de la comparación entre Gaza e Irak es el desgaste a largo plazo de las fuerzas militares. En ambos conflictos, las operaciones prolongadas han afectado significativamente la moral de las tropas. En Irak, muchos soldados estadounidenses fueron desplegados en múltiples ocasiones, lo que aumentó los niveles de fatiga y estrés. De manera similar, en Gaza, las fuerzas de defensa de Israel han dependido en gran medida de sus reservistas, quienes, después de meses en el frente, comienzan a mostrar signos de agotamiento. El uso continuo de estos soldados civiles plantea preguntas sobre la sostenibilidad de las operaciones militares a largo plazo. Número 10. Desafíos logísticos y falta de personal. A medida que el conflicto en Gaza continúa, uno de los mayores problemas que enfrentan las fuerzas de defensa de Israel es la gestión logística y la falta de personal suficiente para mantener el control de las áreas conquistadas. El terreno urbano denso y las tácticas de guerrilla empleadas por Hamás han hecho que las operaciones en Gaza sean un desafío no solo en términos de combate directo, sino también en la administración de recursos y la movilización de tropas. Uno de los principales problemas logísticos que enfrentan las fuerzas israelíes es el suministro de recursos a las tropas que operan en el frente. El transporte de suministros a las unidades en el terreno es un proceso complejo.
especialmente cuando los convoyes logísticos son frecuentemente atacados por las fuerzas de Hamás. Los túneles subterráneos utilizados por los militantes palestinos les permiten lanzar ataques sorpresa contra los convoyes, lo que retrasa las entregas y, en algunos casos, deja a las tropas israelíes sin el equipo y la munición necesarios para continuar sus operaciones. Además, el terreno de Gaza, con sus estrechas calles y edificios colapsados, hace que la evacuación de soldados heridos sea extremadamente difícil. Las fuerzas israelíes, a pesar de tener tecnología avanzada para la evacuación médica, deben enfrentarse a la realidad de que mover a los soldados heridos fuera de las áreas de combate puede poner en peligro la vida de los rescatistas. A menudo, las tropas deben improvisar, utilizando vehículos no convencionales o incluso moviendo a los heridos a pie hasta áreas más seguras, lo que ralentiza el proceso y aumenta el riesgo de más bajas. La falta de personal es otro problema importante. A medida que el conflicto se prolonga, las fuerzas regulares de Israel comienzan a sentir el peso del desgaste. Muchos soldados han estado en el frente durante meses, y el agotamiento físico y emocional se convierte en una preocupación creciente. Para aliviar esta presión, las fuerzas de defensa de Israel han recurrido cada vez más a los reservistas, quienes han sido llamados en múltiples ocasiones para reforzar las líneas y cubrir las bajas. Sin embargo, esta dependencia de los reservistas plantea desafíos adicionales. Aunque los reservistas tienen experiencia militar, muchos de ellos han pasado años fuera del servicio activo, lo que significa que deben readaptarse rápidamente a las duras condiciones de combate en Gaza. Además, el estrés emocional de dejar a sus familias y trabajos para servir en el frente se hace evidente a medida que el conflicto se prolonga. A medida que los reservistas pasan más tiempo en el frente, las tensiones internas dentro de las unidades aumentan, lo que afecta la moral de las tropas. Otro aspecto logístico que complica las operaciones en Gaza es la coordinación entre las diferentes unidades de las FDI. En un entorno urbano tan complejo, la comunicación entre las unidades es vital para evitar malentendidos y accidentes. Sin embargo, el constante bombardeo de Hamás y las interrupciones en las comunicaciones causadas por los ataques enemigos dificultan la coordinación efectiva entre las tropas. Esto ha llevado a incidentes de fuego amigo y errores tácticos que han costado la vida a soldados israelíes. Número 11. Reclutamiento de la población ultraortodoxa. El debate sobre la participación de la población ultraortodoxa en el servicio militar ha sido una cuestión persistente en Israel durante años, pero el conflicto en Gaza lo ha llevado nuevamente al centro de la discusión. En Israel, el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los ciudadanos, pero los miembros de la comunidad haredí, que se dedican principalmente al estudio de la Torá, han sido históricamente exentos de esta obligación. A medida que el conflicto en Gaza se prolonga y las bajas israelíes aumentan, la presión para que los ultraortodoxos se unan a las filas del ejército crece. La falta de participación de la población haredí en el conflicto genera tensiones dentro de la sociedad israelí. Mientras las familias laicas envían a sus hijos e hijas al frente, muchos ven con frustración cómo la comunidad haredí continúa viviendo su vida cotidiana sin contribuir de la misma manera al esfuerzo bélico. Las familias de los soldados caídos expresan su descontento, argumentando que todos los ciudadanos deberían compartir el peso de defender al país, independientemente de sus creencias religiosas. El gobierno israelí, consciente de la creciente presión social, comienza a considerar la posibilidad de implementar un reclutamiento obligatorio para la población haredí. Esta medida, aunque vista como necesaria por algunos sectores de la sociedad, genera una fuerte resistencia dentro de la comunidad ultraortodoxa, que se opone vehementemente a la idea de que sus jóvenes se alisten en el ejército. Para los haredíes, el estudio religioso es su forma de contribuir a la nación, y cualquier intento de obligarlos a unirse a las fuerzas de defensa de Israel es visto como una violación de sus derechos religiosos. A nivel político, la cuestión del reclutamiento de la población ultraortodoxa
se convierte en un tema divisivo. Algunos partidos, especialmente los de derecha, apoyan la idea de que todos los ciudadanos deben servir en el ejército, mientras que otros partidos, muchos de ellos aliados de los haredíes, se oponen a cualquier cambio en las exenciones religiosas. Las discusiones en la Knesset se intensifican y el gobierno se encuentra en una posición difícil, tratando de equilibrar la necesidad de más tropas con el deseo de evitar una confrontación con la poderosa comunidad ultraortodoxa. La falta de reclutas haredíes también afecta directamente a las operaciones militares en Gaza. Con un número limitado de soldados disponibles, las fuerzas de defensa de Israel dependen en gran medida de sus reservistas para mantener el control en el frente. La incorporación de la comunidad ultraortodoxa podría aliviar parte de esta presión, pero la realidad es que la oposición a cualquier cambio en la política de exenciones sigue siendo fuerte, tanto dentro de la comunidad religiosa como en algunos sectores del gobierno. Número 12. Aumento de reservistas para mantener la operación. Con el conflicto en Gaza prolongándose más de lo esperado, las fuerzas de defensa de Israel se encuentran en una situación crítica: la falta de personal suficiente para continuar las operaciones militares. Ante este desafío, el gobierno israelí empieza a considerar seriamente la posibilidad de aumentar el número de reservistas para reforzar las líneas de combate y mantener el control en Gaza. La propuesta de añadir 50.000 reservistas adicionales al ejército pone de manifiesto la gravedad de la situación y el desgaste que las tropas han sufrido durante meses de combates ininterrumpidos. El uso de reservistas ha sido una constante en el conflicto, pero esta vez la magnitud del llamado es mayor que nunca. La incorporación de 50.000 reservistas adicionales representa una medida extraordinaria, necesaria para asegurar que las operaciones en Gaza puedan continuar sin interrupciones. Estos ciudadanos soldados, que ya han sido llamados en varias ocasiones a lo largo del conflicto, se ven obligados a dejar atrás sus vidas civiles una vez más para unirse al frente. Para muchos, este sacrificio es parte del deber nacional, pero el agotamiento físico y emocional se convierte en un factor cada vez más difícil de ignorar. La decisión de aumentar el número de reservistas no está exenta de controversia. Mientras que algunos israelíes apoyan la medida como un mal necesario para asegurar la victoria en Gaza, otros empiezan a cuestionar si el ejército puede seguir dependiendo de los reservistas para mantener sus operaciones a largo plazo. Las tensiones aumentan en la sociedad israelí, donde las familias de los reservistas comienzan a expresar su preocupación por el impacto que esta prolongada movilización está teniendo en sus seres queridos. La incertidumbre sobre cuánto tiempo más puede prolongarse el conflicto solo añade más presión a la situación. En el campo de batalla, los reservistas juegan un papel fundamental. Son enviados a las zonas más peligrosas, donde la experiencia y la determinación son esenciales para enfrentar a un enemigo bien organizado como Hamás. Sin embargo, el costo de esta dependencia es alto. A medida que los reservistas pasan más tiempo en el frente, su capacidad para mantener la efectividad en combate comienza a disminuir. La fatiga, el estrés y el desgaste emocional afectan no solo su rendimiento individual, sino también la cohesión de las unidades en su conjunto. El gobierno israelí, consciente de las implicaciones a largo plazo de esta medida, trata de encontrar formas de compensar a los reservistas por su sacrificio. Se discuten posibles incentivos financieros y beneficios sociales para aquellos que han sido llamados repetidamente al servicio, pero la realidad es que estos incentivos no siempre son suficientes para aliviar el agotamiento. Cada decisión, por pequeña que sea, puede cambiar el curso completo de cualquier batalla o situación.